noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Todos hemos oído hablar, mejor o peor, de las hazañas llevadas a cabo por los españoles en medio mundo y en ocasiones en el entero mundo. O eso creíamos, porque hay algunas hazañas en que los intereses hispanos no se agotaron en la empresa de América, con ser esta la más importante, ni mucho menos. ¿Sabía usted que los castellanos planearon en el siglo XVI nada menos que la conquista de China? Sí, de China. Nada extraña que Nietzsche se refiriera un día a nuestro pueblo como aquel que quiso ser demasiado. Esta es su historia, esta es nuestra historia. En pleno siglo XVI, la pretensión hispana de asentarse en la región de las Islas de las Especias había llevado a la conquista de las Islas Filipinas. En la década de los 70, los españoles ya estaban firmemente instalados en el archipiélago. Desde allí, el gobernador Francisco de Sande concibió el proyecto de invadir China. Una locura que lo parecía menos de acuerdo a los cálculos que los españoles se hacían. Si Cortés pudo conquistar un imperio como el azteca con un puñado de hombres, bastaría una tropa de unos 15.000 españoles y unos 6.000 japoneses para acabar con el pujante imperio chino. Los castellanos se sentían con derecho a sustituir a los portugueses, que hasta entonces dominaban aquella región del mundo. Detener la expansión musulmana en el Índico Oriental, algo de lo que los portugueses ya no parecían capaces, y comerciar con los chinos, quienes estaban interesados en la plata mexicana. Pero Felipe II no estaba dispuesto a subordinar los intereses de Portugal a los de Castilla, de modo que aquella pretensión de los disparatados españoles del archipiélago, que llevaba el nombre del rey de España de invadir China, debía ser olvidada. Defender los intereses portugueses no fue la única razón. Por esas fechas los ingleses comenzaban también a exasperar al monarca español, quien concibió el proyecto de la Gran Armada para frenarles. El esfuerzo que ésta exigió daría unos años después el golpe de gracia al proyecto de invasión de China, que coincidió fatalmente con la malograda expedición a través del Canal de la Mancha. Además, aunque la colonia española en Filipinas insistió en sus propósitos, se encontró con un adversario tan poderoso como la propia corona, la Iglesia. Con la tarea misional en manos de los jesuitas, poca ayuda cabía esperar. Entregados a su propósito con enorme celo, estos tenían el propósito de evangelizar China, convenciendo a la élite social y sumergiéndose en la cultura del país según su habitual proceder, algo que exigía el respeto de sus costumbres, así como evitar todo agravio. Las razones de tipo moral y religiosas eran esenciales para justificar el emprendimiento de la aventura. Privados de ellas, aquellos españoles hubieron de resignarse. Fueron, pues, en buena parte, razones morales las que impidieron la conquista española de China, algo que estaba en consonancia con el impulso esencial que animaba la construcción del Imperio Español. Bueno, y para hablar de esto tenemos hoy con nosotros esta noche a don Pedro Insúa, filósofo, profesor, que es uno de los pocos que se ha ocupado de estos asuntos, de este asunto concretamente de la empresa de China, de la aventura de China en el siglo XVI, lo cual ya pues merece una mención muy particular a don Pedro, ¿no? Toda esta historia realmente parece una especie de locura, parece una locura que lleva a otra locura. Todo este razonamiento de que, bueno, como Cortés conquistó México con un puñado de hombres, en fin, pues nosotros, juntando 15.000 españoles y unos 6.000 amigos japoneses que andan por ahí, más o menos podemos desmantelar el imperio chino, ¿no? Bueno, no es tanto así. Parece que atravesaron el Pacífico y los estuvieron poseídos por un espíritu quijotesco, ¿no? Y de repente les dio por ahí. Legazpi era un hombre ya abuelo, cuando llega allí en el 1565 y toma Manila, ¿no? La cosa está en que, digamos, la propia idea de imperio español tiene que ver con todo esto, ¿no? Es decir, el imperio español surge intentando recubrir una especie de plan, programa, objetivo, que busca recubrir el Islam, absolutamente. Entonces, precisamente la vía occidental, que encuentra a Colón, es una vía, Colón llevaba cartas para tomar contacto con el imperio chino. Lo que buscan es precisamente darle la vuelta, una vez caída Constantinopla en 1453, combatir al turco, como de frente en el ámbito mediterráneo no pueden hacerlo, pues buscan vías alternativas, burlar al turco, porque tiene una idea de la esfera, el mundo esférico, una idea que procede a través de Toscanel y tal, Colón lo conoce, ¿no? de Eratóstenes, de los griegos, etcétera. Entonces, este plan esférico, digamos, de pillar al turco por detrás, es lo que les lleva, primero, a
América. Lo que pasa es que América es una sorpresa desde el punto de vista de la concepción del mundo tripartita pliniana, ¿no? Hay 3 continentes y de repente aparece un 4º continente que empiezan los españoles a organizar y tal, porque no estaba dentro de los planes, ¿no? De los mapas, no estaba. Hubo que fijarlo en el mapa, hubo que cartografiarlo, etcétera. Y entonces después, una vez que Núñez de Balboa, en 1513, descubre el Pacífico, atraviesan el Pacífico con la expedición Magallanes-Elcano del 19 al 22, entonces ahí se dan una serie de problemas que tienen que solventar los españoles. Y cuando tocan Filipinas, la isla de los ladrones, llamadas por Magallanes-Elcano, muere Magallanes, ¿no? Y Elcano tiene que volver por terreno portugués, constantemente engañando a los portugueses. Efectivamente. Llegan 19, como es sabido, ¿no? Salen 250, llegan 19 con escorbuto, etcétera, con una serie de problemas, porque no podían declarar a los portugueses que... Entonces, la posición en Filipinas va a ser muy precaria. Habrá 5 expediciones, porque podían ir desde Nueva España a Filipinas, pero no podían regresar. El tornaviaje famoso, que era imposible. No era posible, entonces no conseguían averiguarlo después de 5 expediciones. Entonces, entre otras, muere Elcano en una de ellas, en la de Loaiza, etc. Sí. Entonces, finalmente es Urdaneta, que es un agustino, el que consigue establecer la vía de vuelta desde Filipinas a Nueva España. Entonces ahí se pone una posición estable en Filipinas por primera vez. Y la intención ya, yendo Urdaneta engañado en esto, Legazpi Velasco, el virrey de Nueva España, Velasco, mete unas ordenanzas en la expedición de Legazpi y en su expedición, unas ordenanzas que tienen que abrir ya una vez engolfados, como decían ellos, ya metidos en el mar, tienen que abrir esas ordenanzas, y las ordenanzas tenían prohibido ir a Filipinas, porque se suponía, y aquí está el tema, que aquella región era portuguesa. Se produce un problema una vez que llegan a Filipinas los españoles en la expedición de Legazpi-Elcano, el problema del llamado antimeridiano, es decir, sí. Claro, en Tordesillas, en 1494, se había dividido la Tierra en una semiesfera, ¿no? Pero la raya del Atlántico estaba perfectamente definida, a no sé cuántas millas de las islas Leguas de Cabo Verde, sí, efectivamente. Entonces, pero por el otro lado no. Claro. Y entonces tienen que definirlo. Y sobre todo cuando llegan primero los portugueses, burlando también al turco, pero por la carrera africana, hasta la Volta, que llega a Vasco de Gama en 1498, se posiciona en la India, y después llegan a el Maluco. En 1513 llegan al Maluco. Entonces los portugueses van por ese lado y llegan hasta allí. Los españoles van por el otro y llegan hasta allí, en 1519, 1522. Sí. Y entonces, una vez que se encuentran, tienen que definir por dónde va la raya de famosa. Entonces hay toda una serie de disputas. Se firma el Tratado de Zaragoza en 1529, que es el gemelo, digamos, de Tordesillas, pero para determinar la raya, el antimeridiano llamado. Que hay una serie de cálculos, una serie de científicos, etcétera, científicos de primer orden, que tienen que estar metidos ahí para determinar, calcular ese asunto. Y entonces, pues bueno, lo calculan, más o menos como entienden ellos que es, favorable en general a España en todo esto, claro, es el imperio poderoso en este punto, ¿no? Entonces se ve ahí todo el 1560, o sea, todo el proceso de cómo España se ve favorecida en los cálculos científicos, para que se vea que las ciencias no son neutras, los cálculos científicos de los matemáticos, etcétera, casi siempre barrían a favor de España. Entonces, ahí tiene unas disputas importantes. Por dónde quedan las Filipinas, dónde quedan las Malucas, etcétera. Al final Maluco pertenece a España y se lo vende a Portugal. Sí. Lo que pasa, hay un asunto importante que has apuntado, ¿no? Una de las razones que Francisco de Sande, a la hora de vender su proyecto, aduce es que Portugal no tiene potencia para enfrentarse a la expansión del Islam, y Castilla sí. O sea, apunta en el sentido que tú decías, ¿no? Vamos a ver, una de las cosas que ocurre es que se encuentran de nuevo con el Islam, y además es por eso que detectan que han dado la vuelta, precisamente por eso, ¿no? Un intérprete que iba con Magallanes se da cuenta que empieza a sonar lengua que empieza a reconocer, lenguajes que empiezan a reconocer. Y entonces se encuentra con el Islam. Pero el tema aquí está en que esa posición, la que finalmente consagra Legazpi, tiene 2 puntos estratégicos, geoestratégicos de establecimiento. O bien se establecen en Cebú para explotar el Maluco,
Y entonces ahí la venta que se le hacen entre todo de Zaragoza a Portugal, del Maluco, que eran las islas que valían la especiería, porque ahí salían las especias y tal, y era el negocio. Que darse cuenta que cuando llega la nao Vitoria, llega llena de clavo, y con las ventas que produce salda un montón de deudas Carlos V, etcétera, etcétera. Entonces, pero el Maluco es a donde van también desde el punto de vista comercial. Pero por centrar un momento la cuestión, llama la atención en toda esta historia el hecho de que los españoles contaban con los japoneses por la enemistad entre los japoneses y los chinos, pero ¿cuál era, digamos, el grado de cercanía entre los españoles y los japoneses? Llama la atención esa amistad, ¿no? Sí, bueno, porque vamos a ver, en cuanto llegan a China, al tomar contacto con China, efectivamente, vamos a ver, la cosa estaba en que si se posicionaban en Cebú era porque se querían volcar hacia el Maluco. ¿Qué pasa? Que no se posicionan en Cebú, se posicionan finalmente en Manila, que estaba rodeado de chinos. Manila era un puerto ya moro que comerciaba con chinos. Entonces ahí eso da estabilidad, porque aún estaba muy en precario, a pesar de tener la vuelta. Legazpi está muy en precario. En 1573 conquista Manila y la refunda, vamos. Y entonces, ahí, gracias al comercio chino, tiene esa posición, gana estabilidad, porque si no, estaban completamente en precario. Que los indios huían de ellos, no podían comerciar, etc. Entonces, ahí se mantiene una posición de fuerza, y entonces, inmediatamente ya lo que buscan es saltar a la China. Hacer de Filipinas la misma estructura que las Antillas para América. Lo mismo, la misma situación geoestratégica. Y entonces ahí, claro, empiezan a explorar, hay 3 expediciones a China. Perdón, Pedro, es que nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Te digo, me interesaría simplemente, nos queda un minuto, pues en poco más de 30 segundos, esa cara de Felipe II como hombre, en fin, el demonio del mediodía, etcétera, que sin embargo tiene en cuenta los intereses de Portugal a la hora de la expansión castellana en la zona, que los castellanos le requieren para que apoye su empresa de China, pero que una de las razones que él aduce es precisamente los derechos de Portugal. Sí, los derechos de Portugal, y sobre todo renuncia finalmente, Felipe II renuncia a la conquista que le ofrecen tanto Sande como los jesuitas, Alonso Sánchez, etcétera, entre sí, con pugnas entre sí, por no dañar la estabilidad que ya habían ganado los jesuitas italianos con Matteo Ricci y tal, que dependían de Portugal y de España en cualquier caso. Y entonces pero las disputas, hay cañonazos, entre portugueses y españoles hay cañonazos, con Legazpi, y un portugués por allí le dice que aquello es suyo, etcétera. O sea, las disputas entre Portugal y España, a pesar de que finalmente se disuelven más o menos esas disputas, porque en 1580 Portugal es anexionada por parte de España, pero en aquella zona, precisamente en la zona de la raya del antimeridiano, ahí las disputas siguen. Eso prueba de que Felipe II fue muy respetuoso con los fueros y las leyes portuguesas. Pues muchísimas gracias, don Pedro. La verdad es que esto da para muchísimo más, da para otro programa. Creo que lo tendremos que abordar. Además, espero contar con su presencia más adelante, porque es usted especialista en una serie de temas que son poco usuales, y por tanto le agradezco especialmente su presencia esta noche, y le emplazo públicamente a que se comprometa a volver por aquí con nosotros, que estaremos muy honrados, de verdad. Pues muy encantadísimo, ya sabes, Fernando. Pues le tomo la palabra. Y a todos ustedes les emplazo para mañana una nueva entrega de Tiempos Modernos. Hasta mañana, pues, si Dios quiere.